Tenga listo su tinto, que ya vienen los huevos revueltos con otro rayón al teflón de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es viernes 30 de mayo. Hoy hay reunión de la Junta Directiva de Ecopetrol en medio de un gran escándalo. Un contrato de consultoría con una firma gringa que empezó costando $875,000 y resultó adicionado por $5 millones más. Encima, entre las actividades de ese contrato apareció un listado de 70 funcionarios de la petrolera a los que ordenaron esculcarles el correo electrónico, celulares, computadores, tablets, documentos físicos, argumentando preservar la seguridad de información de la empresa. Eso es clave porque en los últimos años Ecopetrol ha estado luchando contra el riesgo reputacional por las investigaciones en contra de su presidente, Ricardo Roa. Líos tanto por las irregularidades en las cuentas de campaña de Petro que él gerenció, como por denuncias de malos manejos al interior de la petrolera. ¿Quién ordenó la retención legal de información de los 70 funcionarios? El otro sí que lo viabilizó lo firmó el director de cumplimiento, Alejandro Vergara, pero hay miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que dicen que desconocían esa adición y por lo mismo nunca la aprobaron. Para entender lo que se sabe y lo que no de este nuevo escándalo, invitamos a Camilo Garzón, el periodista de La Silla, que le sigue la pista a la empresa estatal más grande. Camilo, ¿cómo estás? Hola Ana, gracias por la invitación. Oye, aunque Ecopetrol es mayoritariamente una empresa pública, la contratación se maneja con un régimen especial y es bastante reservada, ¿no? ¿Cómo supimos del contrato de la discordia y qué es lo cuestionable de ese contrato y de su adición, pues? Sí, esto ha sido una cascada de filtraciones en medios que comenzó el domingo con una nota de El Tiempo que publicó que la petrolera pagó una suma inicial de $875,000 a una firma de abogados gringa llamada Covington y Burling para medir el impacto en Estados Unidos de los casos contra Ricardo Roa, el presidente de la empresa. Esa firma tenía 5 meses para dar un diagnóstico y asesorar a la junta directiva de la empresa sobre cómo proceder, pero la investigación del Tiempo mostró que el gerente de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, extendió ese contrato a 16 meses y estableció que el nuevo valor sería de $5.8 millones. Vergara habría tomado esa decisión de ampliar el contrato, según él, porque su dirección debía asegurar el cumplimiento de una verificación independiente y objetiva, pero eso por supuesto ha generado muchos ruidos, empezando por la junta misma de Ecopetrol. Uno de los miembros de la junta directiva, Guillermo García Realpe, dijo en la W que la junta solo supo de la ampliación del contrato hasta enero del 2025 y por esa razón ordenó suspenderlo. Es decir, la Junta estuvo en desacuerdo con el otro sí del contrato, que era 5 veces mayor que el precio inicial, por supuesto una superadición. Total. Y a esa primera revelación se sumó lo que reveló Blue Radio y Semana, que mostraron un memorando enviado por el mismo Vergara el 27 de noviembre del 2024 que pedía realizar la retención técnica, es el término que usan, de información de correos de 70 funcionarios del grupo Ecopetrol, incluida la matriz y sus filiales como Ocol y Zenit, precisamente en atención a esas verificaciones que estaba haciendo el contrato inicial de la firma Covington y Burling. Bueno, ya vamos al detalle de esta retención técnica, pero antes quería preguntarte por qué Ecopetrol debe pagar por un estudio reputacional. ¿Cuál es el fin de esta consultoría millonaria? Recordemos que a principios del 2024 ya se había dado una consultoría, un informe de una consultoría, ahí se conoció el reporte de la consultora británica Control Risk, que justamente evaluaba los riesgos asociados, reputacionales para Ecopetrol asociados con Ricardo Roa, y en su momento varias voces al interior de la empresa concluyeron que había que investigar más a fondo los casos de Ricardo Roa y su impacto en la empresa y evaluar si la Junta había hecho lo suficiente para que no ser vistos como cómplices de Ricardo Roa. Okay. En ese momento, una empresa, Miller y Chevalier, que trabajaba con Ecopetrol, se ofreció a hacer ese nuevo informe y cobró $3 millones, a lo que la Junta se opuso porque consideraba que era un precio muy elevado. Okay. Luego de eso se abrió una convocatoria y ahí fue donde quedó elegida la firma Covington y Burling por ese contrato inicial que mencioné de los $875,000
para evaluar si Roa era un riesgo reputacional para Ecopetrol, luego, por supuesto, de los escándalos que han rodeado su gestión en la petrolera y las investigaciones que tienen curso por su rol como gerente de la campaña de Gustavo Petro. Hay que decir que este tipo de contratos no es descabellado. Una empresa tan grande que cotiza en la bolsa de Nueva York, pues tiene que investigar precisamente posibles ruidos de corrupción y más si están asociados al presidente de la empresa. Entonces, eso no es descabellado. Lo que sí ha generado mucho ruido es el monto de ese valor, precisamente porque la junta directiva está diciendo que ellos no estuvieron enterados de esa adición, como contó García Realpe. Ok, y el que firmó, Alberto Vergara, del que nos hablabas, pues, ¿qué ha dicho? Es un directivo, pero difícilmente alguien firma una adición de ese calibre por cuenta propia, ¿no? ¿Qué sabemos de Vergara? Vergara no es una persona nueva en Ecopetrol, es lo primero que hay que decir. Okay. Él es director corporativo de cumplimiento de la empresa, que tiene injerencia en todas las filiales. A ese cargo llegó hace relativamente poco, en agosto del 2024, pero en Ecopetrol está desde octubre del 2015, cuando fue contratado como asesor de la vicepresidencia corporativa de cumplimiento. Okay. Vergara, por ser director de cumplimiento, es precisamente quien está encargado de recibir y tramitar denuncias dentro del grupo Ecopetrol. Es decir, él es el que está encargado de evitar la corrupción al interior de la petrolera. Y según una fuente enterada que nos ha contado, en la lista que se filtró de los 70 nombres, precisamente aparecen personas que han hecho denuncias o que fueron denunciadas en la dirección de cumplimiento por actuaciones irregulares relacionadas con Roa. Claro. Ahora, lo que más ha hecho ruido esta semana de ese contrato, pues además de lo costoso, es el listado de 70 funcionarios de Ecopetrol de alto perfil, porque al frente de sus nombres dice, abro comillas, se debe retener correo y drive. ¿Qué pasa con esa retención técnica? Sí, ese es un listado que no incluye solamente a directivos de Ecopetrol, sino, como mencionábamos, a personas de las filiales Ocol, Zenit, que han estado relacionadas de alguna manera con ruidos de corrupción en el pasado reciente y que también vinculan a Ricardo Roa. Ahora, lo que significa esa retención no es algo ilegal, no son chuzadas o interceptaciones como lo presentó la revista Semana en su nota, porque de hecho este tipo de empresas como Ecopetrol sí tienen un control sobre la información corporativa que pasa por una posibilidad de revisar correos institucionales, líneas corporativas y documentos que casi siempre tienen reserva. La revista Semana dijo en esa nota que esa retención la hizo Ricardo Roa porque estaba buscando quiénes habían filtrado información a medios en la empresa, pero Ricardo Roa precisamente ha desmentido esa versión y dijo que eso no tiene sentido. Primero, porque, y abro comillas, dijo jamás le di una instrucción a Vergara para esa labor, pero además porque él mismo es una de las personas que sale en la lista de los 70. Y Petro también lo publicó así en su cuenta de X, ¿no? Exacto. Lo que sí es cierto es que esa nueva filtración pues obviamente daña el ambiente organizacional porque se supone que la información de ese listado debería ser privada y de reserva y pone a Ricardo Roa en una posición aún más frágil en la dirección de la empresa. Claro, y la muestra es la primera renuncia de un miembro de la junta directiva. Cuéntanos de eso. Sí, pues esto ya ha tenido su primer efecto y es que uno de los miembros, de hecho el más antiguo que estaba en la junta, Mónica de Grave, anunció que renunció. Esto pasó justo después de una reunión que el presidente Petro tuvo con los miembros de la junta directiva el martes, en medio de este escándalo, por supuesto. Mónica de Grave, hay que decirlo, es uno de los miembros más cercanos a Roa. En la carta en la que anunció su renuncia no lo hizo dando un portazo contra Roa, al contrario, le agradeció por el tiempo que trabajaron juntos en la empresa. Y su salida en todo caso no cambia mucho el equilibrio de poderes al interior de la Junta de Ecopetrol, que sigue siendo mayoritariamente de miembros afines a Roa en la Junta directiva. Lo clave es que todo esto se está dando en un momento en el que hace semanas corría el rumor de que Petro quería hacer un enroque entre el Minminas, Edwin Palma y Ricardo Roa, lo que señalaría precisamente lo que tanto se ha hablado, que es una posible salida de Roa de la petrolera. Bueno, vamos a ver cuánto dura Ricardo en el cargo. Camilo, gracias por estar con nosotros. Ana, muchas gracias por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. El concejal y segundo en la carrera por la alcaldía de Bogotá en 2023, Juan Daniel Oviedo, renunció al consejo para lanzarse a la presidencia en 2026.
Y el Ministerio de Hacienda oficializó, vía decreto, adelantar el pago de los impuestos de empresas a través de la retención en la fuente. Buscan liquidez de 5 a 7 billones de pesos, pero esa decisión ya la demandaron ante el Consejo de Estado. Todas las movidas están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos el lunes.